Keylor Navas va a la segunda división de España, el Albacete, después pasa al Leganés, después del Mundial va al Real Madrid. Entonces, como para tener también una temporalidad correcta. Y lo vendió a la selección. Exacto. Por eso, veamos después del 2026 estos jugadores donde están. Claro, y hay otro episodio, hay otro detalle que yo creo que es importante valorar dentro de esta selección. Ahora que les decía que yo encuentro paralelismos con lo que hace un seleccionador sub-20, que es casi que hacer el jugador en la selección, formarlo. Hay un debate en varios medios de comunicación con lo de Kenneth. O hay un debate, por ejemplo, en la portería. Ayer Gustavo Alfaro opta por Patrick Sequeira. Hubo algunos medios de comunicación que estaban muy enfrascados con la discusión alrededor del tema Moreira. O, por ejemplo, que algunos consideran, que para mí es muy respetable, que Aarón Cruz debe ser el portero titular de la selección por rendimiento. Yo tengo claro que Aarón Cruz no va a ser el portero titular de Costa Rica en la eliminatoria, ni tampoco Leonel Moreira va a entrar en un rol protagónico en la selección, porque Gustavo Alfaro quiere hacer su portero. Él quiere hacerlo. Quiere ponerse casi que una venda, ojo, con salvedades, dentro de lo que hoy ofrece nuestro campeonato, y quiere casi que hacer al jugador. Entonces él dice, quiero en Patrick Sequeira hacerlo portero de la selección mayor. Tiene la opción de Chamorro también, que ojo, podría ir al Estoril, pero casi que quiere hacer los jugadores y decir, ok, hice un lateral izquierdo, hice un lateral derecho, le di todas las necesidades de jugador de talla internacional, y a partir de ahí, pues arrancar la eliminatoria mundialista. Y la pregunta ahí también sería, ¿por qué es que Gustavo Alfaro los quiere hacer? Yo creo que él mismo también lo contestó en su momento en conferencia de prensa. Aquí el jugador, en comparación con otros países, a los 22 años está debutando en campeonato nacional, haciendo sus primeras armas. A diferencia de otros países, cuando a los 17 años ya los ves debutando en selección, yendo en ese proceso de consolidación, proceso en el que están algunos jugadores en este momento, como Warren, como el mismo Anthony, que pese a que está afuera, como está Kenneth Vargas, todos están haciendo apenas su proceso, algo que a otras edades es distinto en otros países. En cambio, en la selección nacional le toca esta faceta a Alfaro. Ahora, desde mi punto de vista, yo sí creo que a diferencia de otros momentos se ve un proyecto de selección. Porque si hablamos, por ejemplo, de estos jugadores, algunos van a llegar con ¿qué? Por ejemplo, en el caso de Manfred llegaría con 24 años. En el caso de, ¿quién más? Por ejemplo, Warren, 22 años a una Copa del Mundo si la selección logra clasificar. De hecho, yo sacaba el promedio de edad de los atacantes, los que salieron en el 11 estelar, y es 21 años. Entonces yo creo que hay un proyecto detrás, y eso sí es positivo en el entorno de selección nacional, por la edad con la que llegarían estos jugadores. Si vemos, por ejemplo, y es la apuesta que está haciendo Gustavo Alfaro, en el caso de un jugador como Leonel Moreira, que ha sido súper discutido, ya llegaría con 36 años a una Copa del Mundo, que no está mal para un portero, pero parece que la visión que tiene Alfaro es de proyectar jóvenes y que logren esa consolidación que muchas veces no se termina de dar en campeonato local. Sí, yo creo que eso tiene un porqué, que el entrenador entiende que tiene que empezar a poner talento joven en la selección por dos cuestiones. La primera, para que tengan la capacidad todavía de absorción de conceptos nuevos. El jugador, cuando ya es más veterano, viene con ciertas cuestiones que le cuesta cambiar, y en este sentido también, como es una selección en formación e incipiente, qué mejor que tener talento joven que esté anuente, dispuesto y con mucha vocación de aprendizaje. Eso por un lado. Y por el otro, para el modelo y la propuesta de juego que quiere Alfaro para con su equipo, y quiere dar un paso más, quiere salir del nivel en el que está, sino crecer, necesita jugadores dinámicos, intensos, que puedan salir a presionar, que puedan hacer un bloque bajo pero de forma veloz, que tengan esa capacidad de entrar y salir de diferentes situaciones para poder ir a quitar la pelota, y cuando la quiten jugar bien. Toda esa cuestión de una dinámica que le cambia la cara a la selección, si quiere competir más arriba. Vos estuviste en una cancha de fútbol, hasta en el manejo de camerino, en la aceptación de ideas del técnico. Por eso, de ideas nuevas. Claro, no es lo mismo tener vos, a un futbolista que está en Europa consolidado y decirle, necesito que te pares aquí, necesito que regreses al bloque, necesito que hagas esto en el terreno de juego, a decírselo a un muchacho que se quiere comer el mundo con 19 años. Exacto, y la capacidad de absorción y de aceptación de esas ideas nuevas son más amplias, porque estás un poco más virginal si se quiere, pero también porque el entrenador te empieza a mostrar el camino para poder trascender vos como futbolista incipiente que estás dando tus primeros pasos. Y pasa en muchas selecciones, tal vez nosotros estamos muy enfrascados en la narrativa costarricense, pero en Costa Rica pasa lo mismo, en Argentina pasa lo mismo, queda Messi, queda Otamendi, Di María se baja,
ahora después de la Copa América, y lo que viene son todos chicos, dispuestos a cambiar una forma, dispuestos a creerle a la idea del entrenador, dispuestos a el convencimiento, volcarlo en cancha, porque después, incluso hay una cuestión, por eso yo decía también cómo eso se manifiesta en el terreno de juego. Vos podés tener mucha vocación por aprender, mucha credibilidad para con el entrenador, pero después tenés que transmutarlo y aplicarlo en el terreno de juego, y ahí es donde te tienen que dar las piernas. Sabes que incluso veo, espero darme a entender, una intención de Alfaro hasta por ratos de ignorar lo que pasa en el campeonato. De ignorar lo que pasa en el campeonato en cierto sentido. Y les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Justin Daly fue titular con la selección en aquel partido no fecha FIFA contra El Salvador? Le dice, es que yo necesito que juegue en el Cartaginés, que se dio aquella famosa polémica. A él no le importó que Justin Daly fuese suplente en el Cartaginés. Él lo quería de 9. Lo quería potenciar de 9. A él no le está importando que Patrick Sequeira tenga la realidad que tiene en España. Quiere hacerlo. Porque le ve el biotipo y le ve las condiciones para ser portero de selección. Lo quiere hacer. No le importa, hasta cierto sentido, no le importó que Jefferson Brenes tuviese tal vez un rol no tan preponderante en el Saprissa en algún momento. Pero ahora que decirlo, con Honduras. Pero ahora que decirlo, Jefferson Brenes estaba pensando que entonces voy a dividir el análisis en otra, como en un sub-ítem, porque evidentemente, porque se salen de la regla lo de Brenes, lo de Josep Mora, hay futbolistas que tal vez escapan un poco esta tesitura del jugador joven con capacidad de absorción, porque evidentemente en algunos puestos no hay tanto a disposición. Entonces lo que tiene que hacer Gustavo Alfaro es recurrir a complementos. Hablaba en la nota que veíamos al inicio del programa de un Brenes más posicional, más fijo, más estático, incluso más parsimonioso en el manejo. Es un buen complemento para un Galo que es todo desborde físico, capacidad de multiplicarse en el terreno de juego, empuje, corazón, buen fútbol. Bueno, entonces ahí empieza a encontrar complementos. Por eso yo pensaba también en los laterales volantes. Ante la ausencia de laterales volantes que se impongan por su propio peso, va a tratar de encontrar los que te cumplan acorde a la necesidad del partido. Por eso recurre a Josep Mora, un futbolista que había estado en la MLS y que hace tiempo no participaba en la selección y que acá tiene un rol preponderante. Porque ¿cuántos laterales izquierdos hay en el país a disposición para ponerse la camiseta de la selección? ¿Cuántos volantes de contención de las características de Brenes barra Galo, digo, para pensar las dos cualidades, hay en el fútbol nacional? No hay tantos. Entonces, bueno, ahí tiene que él mismo hacerse excepciones. Con lo de Daly se hizo una excepción, un futbolista que juega de 9 pero hace mucho no hace goles. Con lo de Cárdenas. Cárdenas tal vez también es un ejemplo en este sentido, porque dice, ¿cuántos 9 de área hay en el país? En el país me refiero no en el país del territorio nacional, sino costarricenses. Y tanto ni Contreras, Galdi después, 9. Bueno, recurro al goleador del Campeonato Nacional, un futbolista que tiene más de 30 años, que jugó la gran mayoría de su carrera en la Liga de Ascenso. Él también empieza a tratar de hacer excepciones para resolver y encontrar soluciones. Pero me parece que la tónica que atraviesa la selección es un equipo más joven, más fresco. Y no tiene que ver con una cuestión del documento, sino porque eso impacta en el terreno de juego. Un equipo más dinámico. Sí, vean las notas de SofaScore. Los 3 de notas más alta, según SofaScore, en la evaluación, según las cifras del partido, y vamos a ver los 3 jugadores que resaltaron más dentro de esta evaluación ayer contra San Cristóbal y Nieves. Evidentemente nos va a salir Orlando Galo. Vamos a ver, compañeros, la imagen de esta evaluación que se establece de Orlando Galo. Orlando Galo, la nota de 8.7, ¿ah? De hecho, también vemos el mapa de calor del jugador y el desplazamiento también fue bastante durante todo el rango de la cancha. Incluso lo vemos en todas las líneas del campo, prácticamente. Sí, eso que hace ir esa presión es espectacular porque tiene contacto con el balón y movimientos en toda la cancha. Obviamente el mapa de calor está más recargado en la zona central, que es donde se dispone, pero esas verticalizaciones que hacía atacando los espacios, aprovechando cómo los delanteros fijaban a los centrales rivales, me pareció una muy buena interpretación de parte de él. Y después hay una cuestión numérica que es ineludible, la estamos viendo en pantalla, pero también el efecto contagio, de lo que provoca. Es un futbolista que empuja a la selección, que tiene introyectada la bandera, y no quiero ponerme una cuestión demagógica patriótica, sino de cómo empieza a carrear al equipo. Y vos necesitas también esos futbolistas, y no tiene que ver solamente con chocar, meter, sino con hacerlo con un sentido, con un cómo claro. Y él ayer lo hizo, ¿cómo? Verticalizando los movimientos, llegando al área, generando disrupciones defensivas en un bloque que estaba muy bajo. Entonces es corazón, pero con sentido. Y Tomás, aquí metería incluso también hasta esa parte humana de todo lo que vivió un jugador con deseos de marcar diferencia en cancha por toda la situación que se dio con respecto a la sanción por dopaje. También cuenta mucho el contexto de su familia. Creo que ayer Andrés Chávez lo entrevistaba junto a otros colegas y él contaba de que no sabía qué iba a hacer. Si en dado caso
trabajar con el papá en temas como albañil, si no me equivoco. Soldadura. Soldadura. Ajá. Y toda esa situación y todo ese contexto, independientemente, yo creo que hace que veamos